Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga mucho. Amén, aleluya. Qué gozo poder estar acá en la casa del Señor, acá para exponer la palabra de Dios. Doy gracias al Señor porque me permite poder estar acá. Y yo le invito a que usted haga lo mismo por un momento más. Alce sus manos a los cielos y dé gracias al Señor. Dile gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Dile gracias porque me permitiste estar en tu casa. Oh, Makayara, Saraba, quiere ser, quiere esa. Dile gracias porque me has permitido estar en tu casa. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Dale gracias, gracias. Acciones de gracias. Sea agradecido. Dile gracias. Oh, Makayara, Sarababa, quiere ser, quiere ser. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que bendigas tu palabra, que va a ser expuesta, Señor. Bendice mi vida, ayúdame, Señor, a hablar a tu iglesia. Habla a tu iglesia, bendice a tu iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, que sean edificados en el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos las gracias y todos decimos amén. Gloria a Dios. Amén. Los músicos pueden ocupar su asiento. Gloria a Dios. Y el tema de hoy va a ser un tema fuerte. ¿Sí? Gracias. Va a ser un tema fuerte. ¿En qué sentido? En que vamos a dar un pasito más hacia la madurez cristiana. Y quiero pedirle a todos los que están detrás, por favor, hay bancos vacíos aquí adelante, hay asientos vacíos, acérquense para acá y así yo no tendré que alzar tanto la voz. Gloria a Dios. Hay un asiento aquí adelante, en la primera fila. Amén. Gloria a Dios. Yo no voy a hablar fuerte ni nada, yo voy a hablar normal. Quien quiera escuchar bien, que se acerque a los bancos delanteros. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar hablando en esta mañana acerca de la guerra espiritual. Esto es un tema bien importante de conocer en la iglesia, pero combatir correctamente, porque lo que se estila es que se combate incorrectamente. Y cristianos han caído en lo que es prácticas exoteristas, prácticas de hechicería, prácticas de espiritismo, alegando que están haciendo guerra espiritual y en realidad lo que le están haciendo es el show al diablo. No con esto juzgo a esas personas, sino con lo que está pasando, advierto a esta congregación para que usted no caiga en esas trampas de Satanás. Bendito sea el Señor. Una vez que empecemos a exponer todo este contenido, quizás más de ustedes ahora mismo están pasando por guerra espiritual y ni siquiera se hayan dado cuenta. Y hasta la estén combatiendo en el espíritu y no se han dado cuenta que lo están haciendo. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia, Dios trata con sus hijos. Pero a veces la ignorancia de cómo hacer las cosas, empezamos a hacerla y no sabemos
cómo. Y Dios permite que la hagamos y la hagamos correctamente. Porque si alguien dirige la casa de Dios y está verdaderamente presente, es el Espíritu de Dios. Y cuando digo el Espíritu de Dios, hablo de Cristo. Amén. Porque nuestro Dios es un Dios trino. Amén. Bendito sea el Señor. Santiago capítulo 4, versículo 7. Es un texto bien especial. Es un texto bien especial que nos ilustra esta batalla espiritual. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Y no sabe usted cuántas veces se ha enseñado este texto y se ha malinterpretado este texto? Porque en el sentido literal, Santiago es un libro que contiene ese discipulado para la vida cristiana. Y en el sentido en que lo está hablando, habla de lo que es la amistad con el mundo. Y tocante a la amistad con el mundo, Santiago siembra este texto. ¿Por qué? Porque cuando el cristiano, que es rescatado de la muerte y del pecado, empieza a codiciar o a colindar o a volverse a las cosas del mundo, ese cristiano hace una cosa: está abriendo una puerta al enemigo. Por eso Santiago dice: someteos pues a Dios. Porque una vez sometidos a Dios, sabes lo que tienes que hacer. Una vez sometido a Dios, someterse a Dios, ¿qué cosa es? Sino estar sujeto en obediencia. Y más adelante vamos a analizar bien este texto. Pero en el contexto, Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, una puerta abierta al enemigo es un cristiano, es una persona que ha creído en Cristo, que recibe a Cristo, que se ha bautizado, que ha caminado la vida cristiana, quizás hasta por un largo tiempo, pero en cierto momento empieza a ser inconstante. Y esto no le pasa solo a los cristianos recién convertidos. Esto le pasa hasta el más pinto de la paloma. La inconstancia es cuando el cristiano empieza a alejarse de Dios por una razón u otra. Y esa inconstancia, ese doble ánimo, hace que el cristiano empiece a abrir puertas al enemigo. Y esas puertas son las armas de mentira que Satanás empieza a usar para engañar e intimidar a los hijos de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cómo Satanás emplea estas herramientas? Tratando de desviarles del camino. Podemos hacer ahora mismo una lista sobre las herramientas de desviación que utiliza el diablo.
Y la lista se puede hacer con cada uno de nosotros aquí presentes y habrán elementos que coinciden y elementos que no coinciden. Yo empecé a hacer una lista en referencia a mi experiencia personal. Pero usted le recomiendo que haga una lista en referencia a su experiencia personal una vez aprendido eso. Mire, en mi vida yo he hallado que Satanás ha usado contra mí miedos. Ha usado contra mí miedos. Ha usado contra mí ansiedad. Ha usado contra mí. Eso es personal, pero usted tiene que hacer su propia lista. Enfermedad. ¿No te da pena que esto no esté? Búscame algo ahí decente. Ella dice, yo tengo mis propios plumones. Yo digo, enfermedad. ¿Ha usado en contra de mi vida? Tentación. Gracias, amor. Ha usado en contra. Mira cómo tiene, mira. Están escondidos de penetra bien. ¿Se refiere a mí o a niño? Tentación. ¿Ha usado en contra mía? Mira para esto. Santo Dios, ten misericordia. La mujer sabia edifica su casa. Desde la calle se ve, ¿verdad? ¿Ha usado en contra mía? ¿Ha usado en contra mía? Depresión. ¿Ha usado en contra mía? Orgullo. ¿Ha usado en contra mía? Pecado. O sea, esto es en base a mi experiencia personal de lo que he visto, las herramientas que el diablo ha usado para atacar mi vida. Bendito sea el Señor. Yo podría seguir aumentando. Tristezas. Ha usado y así puedo ir aumentando. O sea que muchas de las cosas que suceden, muchas de las cosas que te suceden y pareciera que es, pueden ver ahí ahora más, muchas de las cosas que atacan a tu alma, que atacan tu cuerpo, parecieran ser cosas naturales. Tenemos que darnos cuenta, hijitos, tranquilos, tenemos que darnos cuenta de que, número uno, hay un reino espiritual que es real. Número dos, que el reino de las tinieblas existe. Cosas que los ojos humanos no pueden ver, que la ciencia no puede comprobar, son cosas reales que existen. La ciencia puede comprobar lo que ve, pero hay cosas que no se ve, que se perciben en el espíritu. Y el espíritu es algo que no lleva análisis de sangre, ni se puede ver bajo un microscopio. Sin embargo, ahí están, ahí existen. Y el Señor enseña en el libro de Hebreos
que por la fe entendemos cómo fue constituido el universo. O sea, una vez que entramos en la fe, empezamos a percatarnos de la existencia de seres que no sabíamos que existían. Bendito sea el Señor. Y ahí están, y ellos combaten contra tu vida, sembrando herramientas que van a provocar desviación en ti, corrosión en ti, herramientas que van a provocar que tú te alejes de Dios, porque el objetivo del reino de las tinieblas, el triple objetivo del reino de las tinieblas es este: buscar tu muerte, robarte, destruirte. Ese es el triple objetivo del reino de las tinieblas, y se aclara en la palabra de Dios cuando dice que el diablo viene, el ladrón viene para robar, matar y destruir. O sea que el objetivo es matarte, tanto física como espiritualmente. Y primero sucede espiritualmente y después físicamente. Están pensando, ¿y el diablo puede matar a alguien? Cuando siembra la idea, cuando pone suicídate. El suicida generalmente escucha una voz que le dice hazlo. El que se ha empastillado en aquí presente, quien ha tomado pastilla para quitarse la vida y no le funcionó, gracias a Dios, si hay alguien presente, sabe muy bien que tuvo un sentir que le indicó a que hiciera eso, ya sea por despecho, por tristeza, por depresión. Hubo algo que lo empujó, que lo lanzó a hacerlo. Eso es espíritus engañadores que vienen a matar. ¿Robar qué cosa? Al cristiano, ¿qué le van a robar? La salvación. La salvación. Yo sé que la salvación no se pierde porque Cristo no se perdió. Y la obra de Cristo no se pierde, su obra es perecedera. Pero el cristiano que se aparta del camino, el Señor dice, el alma que retrocediera, ese no agradará a mi alma. Y entonces, ¿cómo vienen a robarte la bendición? Sembrando en ti la tristeza, sembrando en ti sentimientos de no querer ir a la iglesia, provocando que personas lleguen a tu casa en el momento menos indicado para enredarte el día. Porque el objetivo es robarte la bendición. El objetivo, pero ¿qué tiene que hacer el cristiano? Vamos a verlo más adelante. A robarte. Al diablo no le interesa robarte las cosas materiales y físicas. Eso no le interesa a Satanás. Lo que le interesa a Satanás es robar tu alma, destruir tu alma. Y es el objetivo. La destrucción, destruir. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Y la palabra enseña que la serpiente hiere en el calcañar a la mujer. O sea, el objetivo de la serpiente es destruir lo que Dios ha creado. Vean cómo el hombre está destruyendo el mundo. Por dinero, no les interesa la deforestación, no les interesa la contaminación, no les interesa que ahora mismo lo que hay en este país, la droga, el químico ese, le haga daño a las personas. Lo que les interesa es el dinero, un papel que se imprimió y que alegóricamente se le ha dado un valor. ¿Pero qué vale un papel? ¿Vale más que una vida? ¿Vale más que una vida?
Ahora simplemente todos dijeran, no, no, es cierto, vale una vida más. Si ahora mismo yo abro un saco acá y yo digo, todo su dinero, tírelo para ese saco, ¿usted lo hace? Usted no lo hace. Porque usted también contribuye a darle el valor al papel. Hagamos una hoguera, quememos todo nuestro dinero. ¿Usted lo hace? No, pastor, yo he trabajado mucho para ese dinero. O sea que usted ha puesto su vida, su tiempo, su vida es tiempo. Lo que más vale no es el dinero, lo que más vale es tiempo. Su vida es tiempo, lo ha invertido en buscar un papel. Y con ese papel usted hace las ya sabemos ya, para hacer las compras, todo ese lío. Pero a la hora de la verdad, lo que más vale no es el dinero, es la vida. Y entonces el que pone el amor en el dinero y el Señor le da un nombre al dinero, lo llama Mamón. Mamón era un ídolo de las riquezas. Históricamente han habido muchos dioses falsos que le atribuyen las riquezas. Y el Señor dice, no puedes amar a Dios o a las riquezas. O sea que la batalla espiritual va más allá, amados míos, va más allá de que veas que las personas se ponen a reprender demonios aquí y allá, y demonios de la oreja colorada, y demonios de la presión alta, y demonios de la sangre coagulada, y le empiezan a poner nombres absurdos. Y se ha llegado al punto de personas que reprenden el espíritu que funde los bombillos. Sí. Demonio que funde bombillos, el demonio de los ventiladores, y así empiezan. ¿Por qué? Porque le siguen el juego al diablo y el desconocimiento tiene mucho papel en ello. Entonces tenemos que ver lo que la Biblia dice, lo que el Señor dice, para saber cómo hacer frente. Por ejemplo, vuelvo al tema de las riquezas. Cuando tú pones tu corazón en las riquezas, tú estás en una guerra espiritual. En una guerra espiritual. Porque tienes que tomar determinación o amar a Dios o a las riquezas. Y Jesús lo dejó bien claro, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Quién es más importante, el César o Dios? Dios. Entonces, ¿por qué le quitas a Dios lo que es de Dios para dar al César lo que es del César? Si Dios es más importante, el primer lugar lo tiene que llevar Dios, no el César. Pero cuando tú, utilizando esta enseñanza del Señor, pero cuando tú priorizas al César y le das la espalda a lo que es de Dios, ¿a quién le estás dando la victoria? ¿A Dios o al diablo? Es una puerta bien abierta al diablo. Entonces el cristiano empieza, si usted piensa que yo estaba devariando, no, yo creo que usted entienda hacia dónde yo voy. Cuando abres la puerta, el cristiano que iba así empieza entonces. Y cambió su vida de una línea recta, de un camino recto, porque el camino del Señor es camino de santidad, es camino recto, es camino que el más torpe no se va a extraviar, pero si caminas en Cristo. Pero cuando empiezas a pandear el camino, cuando empiezas a hacer de doble ánimo, ¿qué dice la palabra? El creyente de doble ánimo, el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En dónde? En todos sus caminos. Y cuando dice todos, es todos. Camino de santidad también. O sea que hoy lo vas a ver santo, pero mañana lo vas a ver en fornicación. Entonces, en dependencia de donde esté su curva espiritual, va a estar su corazón, va a estar su vida. Por eso vas a ver cristianos que un día toman cerveza, se emborrachan y no hay problema para ello. Vas a ver cristianos que se llaman cristianos, se dicen cristianos, y lo vas a ver vendiendo cigarros en una esquina.
Y te van a decir, Dios te bendiga, mi hermano, Cristo vive. Sin embargo, sus acciones van a demostrar que en su corazón no hay un camino recto. Y estas cosas son producidas, amados hermanos, por demonios. Como mismo el Espíritu Santo. Mira, ¿qué es lo que más se enfocan los pentecostales? A ver, ¿qué es lo que más quieren los pentecostales? Ser llenos del Espíritu Santo, la unción, los dones, ¿cierto, verdad? Echar fuera de demonios. Y si yo les dijera que hay algo más grande en la unción. Hay algo más grande en la unción, que es más grande que la señal del echar fuera demonios, que la señal de sanar a los enfermos, que la señal del hablar en lenguas. ¿Qué es más grande? El amor. Es el amor al punto de que la fe y la esperanza, el Señor dice que van a terminar. Pero lo único que va a continuar eternamente va a ser el amor. O sea, amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y usted dirá, pastor, ¿qué tendrá esto con la guerra? Que ver con la guerra espiritual. Muchísimo. Porque hay creyentes que son gallitos para echar fuera demonios, pero son gallinas para decirle a un hermano, perdóname, me equivoqué. Entonces, hay que tener el corazón afilado, aguzado. Yo les recomiendo que en mi canal yo tengo una predicación que se llama Aguzando el Corazón. Entre y busque esa predicación, escúchela, recuérdela, realiméntese de ello y aprenderá unas cuantas cositas más acerca de este asunto. Amados míos, gallitos para echar fuera demonios, pero gallinas para hacer las cosas que se deben hacer. Más grande que el don de sanidad es el vivir en santidad. Más grande que el don de profecía es el poder amar sinceramente a un hermano sin interés ninguno. Bendito sea el Señor. Yo les enseño esto para que no caigan en la trampa del diablo que sí se ponen y dicen, Señor, yo quiero hablar en lenguas, pero el Señor dice, yo te quiero bautizar con nuevas lenguas, pero tu vida aún tiene falta de fe. Tu vida aún tiene este problema. Tu vida aún no tiene un camino de santidad. Tu vida aún tiene cosas que debe ser transformadas para yo bendecirte. Porque a un niño no se le da una espada. A un niño, ¿qué se le da? Compota. A un niño se le da ¿cómo es? La lechita. Si a un recién nacido, a ver, doctora, si a un recién nacido le damos comida, ¿cómo es? ¿Qué le pasa? Le da descomposición de estómago, le cae mal. Incluso hasta se puede ahogar. ¿Ve? Porque no tiene su sistema listo para comer eso. Tiene que esperar un tiempo en que vaya creciendo, en que el alimento, la leche materna, le vaya fortaleciendo, el tiempo le vaya aguzando, le vaya creciendo. Y entonces estará listo para comer la comida. No podemos mandar a un recién nacido a echar demonios. Es un error que yo he visto incluso en esta iglesia. Que se pone, no reprende y hace esto ahora a recién nacidos. Hay personas que han venido aquí a tocarme la puerta y me han dicho, no, pastor, porque quiero que usted ore para echar fuera el demonio de fulano, que ahora, y fulano es cristiano. No, pero está así. No, primero hay que predicarle del evangelio. Primero hay que predicarle del evangelio. Porque si no echamos fuera el demonio, yo sé que el demonio sale porque la palabra de Dios es fiel y verdadera, pero una vez que salga el demonio va a volver a entrar, porque la palabra fiel y verdadera también dice que el espíritu inmundo sale, camina por lugares secos y luego dice, volveré a mi casa. Y cuando llega la haya ordenada, limpia, pero vacía. O sea que los demonios que salieron de usted cuando recibió a Cristo, le dan vuelta de tanto en tanto. Y vienen, y cuando vienen está el Espíritu Santo. Oh, yo no entro ahí.
Pero cuando vienen y el cristiano está ondulante en su vida espiritual, hoy va para la iglesia, mañana se pierde de la iglesia, hoy ora, mañana no ora, hoy lee la Biblia, mañana no lee la Biblia. Y entonces hoy se guarda en santidad, mañana se echa sus 4 macanas. Cuando ve así, en una de esas bajas, se cuelan los demonios, la casa ordenada pero vacía. Porque cuando el Espíritu de Dios está en su templo, está en ti, amado mío, cuando usted quiera hacer así, el Espíritu le va a decir, ¡hey! Porque es la experiencia que yo tengo en el Espíritu. Es la experiencia. Yo me maravillo cuando yo veo personas que se ponen a profetizarle a todo el mundo y viven una vida desordenada. Y yo digo, hey, si por el Espíritu Santo le da profecía a este, a aquel y al otro, ¿por qué el Espíritu Santo no le habla a él y le dice, ordena tu vida? Cuando yo veo eso, yo digo, esa persona no está hablando por el Espíritu de Dios. O le pasa como a Saúl, que empezó a profetizar y se hizo el dicho, Saúl entre los profetas. O sea, mira, está profetizando, pero es un desordenado. Por eso es que la palabra dice, no impongáis manos con ligereza. Tenemos que aprender, y yo les invito a todos en su Biblia a buscar Efesios 6, 12. Efesios 6, 12. Ahí, recuérdeselos bien. Efesios 6:12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Leamos. Porque no tenemos, ¿qué cosa? Ok, ya tenemos ya la primera palabra. Lucha. ¿Qué cosa es lucha? Ahí, mira, ahí cómo es. Eso es. Combate. O sea, que dice que hay un combate. Pero también está diciendo, no, porque no tenemos lucha, está diciendo que hay alguien contra el cual se debe combatir. Y hay alguien contra quien no se debe combatir. ¿Ok? Seguimos leyendo. Porque no tenemos lucha contra quién. Sangre y carne. Sangre y carne, ¿a qué se refiere cuando dice sangre y carne? Sangre y carne es igual a ¿qué cosa? Humanos. O sea, se define. La guerra espiritual no es contra humanos. Pero a quien va a usar el diablo es a los humanos. O sea que cuando se proyecte el humano en contra tuya, tú tienes que darte cuenta que la lucha no es con esa persona. La lucha es con alguien más. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra quién. Lea. Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, que la lucha es contra lo espiritual que está usando a esas personas. Pero tenemos que saber el orden jerárquico de lo espiritual contra lo que estamos luchando. Porque si algo tiene orden en el reino espiritual, es el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Muchas veces nosotros estamos muy desorganizados, pero el enemigo está bien organizado. El orden de autoridades, el apóstol Pablo lo deja bien en claro. En el reino de las tinieblas
¿Le resulta interesante? Amén. Yo quiero que usted aprenda. En el reino de las tinieblas dice que la lucha es contra principados. Los principados son príncipes. Príncipes. La palabra que se usa para príncipe es arge. ¿Y por qué pongo la palabra griega? Porque quiero que usted vea la distinción en el original. Porque a veces, no, la guerra contra los demonios. No, tenemos que comprender que esos espíritus tienen niveles de autoridad. Y que esos niveles de autoridad no los recibieron porque Satanás se los dio. Estando en el cielo, los ángeles tienen niveles de autoridad. Acordémonos la clase que dimos, Doctrina de Ángeles. Si alguien tiene duda, en el canal, ahí tengo todas esas enseñanzas, doctrinas de ángeles. Tienen autoridad y según la autoridad, el nivel de poder dado, otorgado. Por eso encontramos como que el arcángel Miguel, al combatir contra Satanás por el cuerpo de Moisés, no pronunció palabra en contra de Satanás, sino que dijo que el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque en el nivel de autoridad Satanás es un querubín. Y un querubín es superior en poder y en autoridad a un arcángel. O sea, si eso lo hizo el arcángel Miguel, luego vemos que Judas dice que los falsos maestros, nubes sin agua, se la pasan hablando en contra de las potestades superiores, hablando blasfemias, hablando... a ver, se lo voy a ilustrar. Que se ponen y dicen, yo reprendo a ese diablo asqueroso. Y empiezan a pavonearse, a pavonearse. Hubo uno que incluso dijo, a mí Satanás no me ataca. Porque mira, literalmente se subió por ir para allá arriba y se creyó intocable. Terminó muriendo en un accidente aéreo. Y un accidente aéreo absurdo. Entonces, hay que tener cuidado. Pero no es que el ataque no fue cuando pasó el accidente aéreo. El ataque fue cuando se paró en un púlpito y se creyó cosas, se envaneció su corazón y dijo, a mí el diablo no me ataca. ¿Ya? Y es una estrategia espiritual de estos espíritus, elevarte el yo, elevarte, sentirte que ahora sí yo, ya, perdiste la batalla. Entonces, tenemos que conocer estos niveles de autoridades y tener respeto, autoridad. Y combatir a un enemigo no significa faltar al respeto. Ojo, para que no caigas en vanagloria, tienes que tener cuidado con el enemigo. El mismo apóstol Pablo dijo y llamó a la iglesia a no ignorar las maquinaciones del enemigo. Y lo dijo en un contexto de el trato entre hermanos. Ojo con eso. Amén. Orden de autoridades. Se presentan a los príncipes. Tenemos un ejemplo de estos príncipes cuando Daniel estaba clamando y vino el ángel y le dijo, he demorado porque se opuso el príncipe de Persia. Y no estaba hablando del príncipe humano de Persia, sino de un principado que estaba haciendo frente para impedir que llegase el mensajero de Dios a Daniel.
ojito con esto, príncipe de Persia, que luego tomando el nombre de este principado espiritual, de este demonio, y se le puso a un juego que tenemos que tener ojito con esto, que una puerta abierta, supongamos que esta es una puerta abierta se abrió hacia acá, una puerta abierta, ¿lo entiendes o no lo entiendes? Usa la imaginación, activa el 3D. No tienes la gráfica, actualiza los controladores. Una puerta abierta son los juegos. Puerta abierta, cine. Hay películas que son ministración diabólica. Mi esposa y yo hemos tomado un consenso. Cosas que son espirituales, no las vemos por muy buenas que estén. Aunque esté buena la película, cuando empezamos a ver cosas espirituales que discernimos, que sabemos que son cosas diabólicas, ahí la paramos por más buena que esté la película. Películas que traigan blasfemias, películas que traigan sexo, películas que traigan cosas que no glorifican a Dios, sino que abren las puertas, ahí quedaron. Cine, o sea, películas, televisión, películas, las novelas de hoy en día son puertas abiertas al enemigo. Ponen las parejas homosexuales, ¿no? Que fulanito, no es una moda, es que están sembrando el error en el corazón de la familia, cosas que tú no permitieras que pasaran en tu casa. Cuando prendes el televisor, te las ponen. Mangas. ¿Qué cosas son los mangas? Los animes, los muñequitos chinos. Abiertamente, la cultura japonesa, abiertamente, ellos adoran a los demonios. La inspiración de los mangas la buscan en los demonios. Por eso todos los héroes tienen armas, amuletos, que tienen un poder, los que miran manga, y siempre que se transforman en algo, ¿en qué se van a transformar? En un demonio. Porque ellos se transforman en lo que adoran. Ellos hacen lo que adoran. Cristianos han terminado endemoniados por las puertas abiertas a los juegos, al cine y a los mangas. A mi niño pequeño yo tengo que estarlo monitoreando. ¿Qué es lo que él juega? ¿Qué es lo que él ve? Porque es constantemente el bombardeo de puertas abiertas al enemigo. Monitoree a su hijo, monitoree a su hija, monitoree usted mismo. Porque viene el diablo y dice, no pasa nada, tú eres un cristiano fuerte, firme, y esa escena la corres y no pasa nada. Pero la luz del cuerpo está en el ojo. Si tu ojo es tiniebla, todo lo demás va a estar en tiniebla. O sea, lo que tú percibes va a estar tratando con tu alma. El diablo sabe eso. Y yo quiero que usted no lo ignore. Que lo que usted percibe, lo que usted deja entrar por las puertas del alma. ¿Cuáles son las puertas del alma? Oído, vista, gusto. ¿Cuáles son los 5 sentidos? ¿Perdón? Olfato, tacto. ¿Es cierto? Ah, pastor, no sea tan exagerado. Sí.
Cuando el hombre fornica, ¿cuál es el sentido que contamina el cuerpo? Vista, gusto, tacto, olfato. Porque los miembros tienen un olor característico. Sí. Cuando, el pastor está muy exagerado. Bueno, el que peca de gula, ¿cómo le llega esa información a él? Vista, olfato. A ver, dígame usted. Gusto, oído. ¿Te enteraste que hay queso? Tacto. Los 5 sentidos son puertas que comunican el alma con el alma. Y el cristiano tiene que ser prudente en saber lo que ministra su alma. Amén. Los príncipes tienen un nivel espiritual, pero luego dice Pablo que la lucha no solamente es contra estos príncipes, sino contra potestades. Contra potestades. ¿Qué cosa es esto de potestades? Porque leemos esto y a veces no entendemos. La potestad en el orden espiritual es alguien que es un magistrado espiritualmente, porque la palabra original que se usa es la palabra exousia. O sea que no tenemos lucha contra arge, no tenemos lucha contra exousia. Vamos a ponerlo así. El presidente, el rey, el príncipe, el magistrado. Un nivel de autoridad que se va escalonando desde el más autoritario al menos autoritario, pero ejercen autoridad y control. Satanás tiene que tener, y digo Satanás como el jefe de este reino de las tinieblas porque la Biblia lo menciona a él. No se dedica a mencionar a otro. Satanás tiene que tener el reino de las tinieblas organizadamente de esta manera porque Satanás no es omnipresente. Nuestro Dios es omnipresente. Satanás no es omnipresente. Necesita tener un ejército organizado. Hay cristianos que le atribuyen a Satanás la omnipresencia. Y cuando reprenden al diablo. Y entonces Tomás en su casa reprende al diablo. Pero Delia en su casa reprende al diablo. Y Eliani en su casa reprende al diablo. Y a las 8 de la noche los tres los están reprendiendo. Eso yo digo, Satanás está en los tres lugares al mismo tiempo. La Biblia enseña que Satanás no es omnipresente. No le llame Satanás a lo que no es Satanás. ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Porque hay cristianos que le dan más poder al diablo del que tiene. Y el diablo busca ser igual a Dios. Ese es su idilio, su deseo que nunca será posible. ¿Pero qué hace él? Engañar. Y cuando engaña tu vida, vas a estar reprendiendo al diablo cada vez que tengas un enfrentamiento espiritual. Y usted no es el diablo. Padre Santo.
En la Biblia vemos que vino a tentar a Jesús. Yo veo esto como tengo que hacerlo yo porque no puedo mandar a otro. Pero luego vemos a Jesús echando 2000 demonios de un hombre en Gadara y en ningún momento reprendió al diablo, sino que reprendió a los demonios. En ningún momento dijo, sal fuera del Satanás diablo, ¿no? Dijo, a los cerdos. Y los demonios dijeron, nos llamamos legión. O sea, era una legión, son 2000 legionarios. ¿Cuántos demonios pueden estar dentro de una persona? Tenemos un ejemplo, un hombre con más de 2000 demonios dentro, en la Biblia. Jesús dice que el espíritu inmundo que sale de la persona busca a 7 peores y busca entrar en esa persona con 7 peores. Y Jesús dice que la condición postrera será peor que la primera, porque son 7. Pero puerta abierta, tú no sabes cuántos demonios van a estar entrando. Puertas abiertas a demonios. Repito el ejemplo del Gadareno, 2000 demonios. Yo pregunto, ¿qué hizo ese hombre para tener una puerta abierta? Amado, no abran puertas al diablo. Bendito sea el Señor. Gobernadores de las tinieblas son magistrados, potestades son magistrados. Potestad es alguien que se le da poder para, se le da autoridad para. O sea, hay demonios que los principados le han dado autoridad para que obren en cierto rango. Luego la palabra nos enseña que existen gobernadores, porque dice principados, potestades, y dice contra los gobernadores de las tinieblas. Gobernador. Gobernador. La palabra gobernador es cosmocrator. Cosmocrator. La palabra cosmo significa mundo, mundo, creación, cosmos. Bendito sea el Señor. Cosmocrator. Y este cosmocrator, esto aquí es un epíteto que se le da exclusivamente de Satanás. Satanás se le llama el príncipe de la potestad del aire y se le llama cosmocrator. Bendito sea Dios Todopoderoso. Gobernador. Por eso es que se enseña que es el que gobierna el reino de las tinieblas. Pero Pablo no se queda ahí. Pablo sigue sacando a la luz, enseñando a la iglesia. Y dice que tenemos lucha contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Significa huestes, significa ejércitos. La pregunta es ¿cuántos demonios hay? La Biblia enseña que cuando el Señor expulsó al diablo del cielo, expulsó junto con él la tercera parte de los ángeles que está en el cielo. La tercera parte es un número grande de ángeles que pecaron en contra de Dios, que se rebelaron en contra de Dios. Ya cuando estemos en el reino de los cielos,
conoceremos la gran batalla que hubo, pero también la gran batalla que habrá en el monte de... se me fue el nombre, en el Apocalipsis, en Armagedón, en Armageda, es el nombre que estaba buscando, Armageda, que Satanás va a inspirar a los hombres a combatir contra Cristo y contra su ejército. Locura, la misma locura, porque va a perder. La Biblia lo ha dejado bien claro. Él lo sabe y aún así lo va a tener que hacer porque Dios ha dicho que será. Bendito sea el Señor. O sea que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tu lucha no es contra carne y sangre. Tu lucha no es contra tu marido. Tu lucha no es contra tu vecino. Tu lucha no es contra tu jefe. Tu lucha no es contra los que te cierran las puertas en los hospitales, hijita. Tu lucha es contra las huestes espirituales, contra príncipes, contra magistrados, contra gobernadores y contra el ejército de las tinieblas. Por eso es que llamamos a esto guerra espiritual, amado, porque la batalla se presenta y Pablo dice, la buena batalla de la fe. Esto es grande, esto es grande. Ser cristiano significa pararte y empezar a luchar como buen soldado contra el reino de las tinieblas. O sea, esto no es para cobardes. Por más pequeño y débil que tú te sientas, no tengas miedo, confía en el Señor, porque esta batalla se libra por medio de la fe. De la fe en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Ahora, cuando dice príncipe, ¿está aburrido ya o aún quiere aprender más? Tenemos tiempo, tenemos minutos. Cuando dice príncipes, está hablando de dignidad. Habla de dignidad, poder y dominio. Satanás, como el príncipe de este mundo, él exige su dignidad. Por eso le adoran. Por eso en cada película que usted ve va a encontrar codificado un 666. Póngase a buscarlo. El Señor dice, el que tenga sabiduría, que cuente el número de ese nombre, que sepa contar. Busque en cada película, va a encontrar simbología de adoración a Satanás y a los demonios. Va a encontrar ritos ocultistas, va a encontrar sacrificios, va a encontrar el 666, va a encontrar nombres dedicados a los demonios, va a encontrar blasfemias en contra de Dios, va a encontrar burlas en contra de la iglesia. Son cosas que el diablo exige para su dignidad. Pastor, ¿cómo usted sabe todas estas cosas? Amado, simple lógica al leer la Biblia y al ver lo que estoy viendo. Simple lógica. ¿Contra quién se proyectan los gobiernos de la tierra? Contra la iglesia, contra la Biblia, contra Cristo. No se van a proyectar en contra de Mahoma, no se van a proyectar en contra de Buda, no se van a proyectar en contra de la brujería. En nuestro mismo país, usted pone el televisor y le van a poner un loco ahí haciendo brujería, pasándole hierba, y usted viendo eso en su novela. No va a encontrar a una persona orando, leyendo la Biblia. No va a encontrar a nadie diciendo Dios te bendiga.
Porque eso no es lo que Satanás exige en su dignidad. Aún en los países que permiten esto y por el televisor y permiten esto, pero luego que se acaba ese programa, empieza entonces la programación de adultos. Toda una madrugada de pornografía. ¿Es cierto o falso? Sí, te permito que digan Dios te bendiga, pero después te vengo a inyectar toda esta cochina. Entonces, en el mismo espacio que ponen una Biblia, luego te ponen todas escenas de sexo, porque Satanás va a atacar eso. De hecho, permítame decirles algo, y esto no lo van a encontrar en ningún libro, esto es comentario entre algunos cristianos a través de los años y testimonios. Hay un avión dedicado para la adoración del diablo. En ese avión hay un trono de oro y donde suceden los aquelarres. ¿Te acuerdan de este programa aquí en Cuba? Aquelarre significa reunión de brujas que le dan parte al diablo de su obra. Eso es lo que significa aquelarre, que el Señor reprenda. Ese avión, Satanás a sus sacerdotes dice dónde se va a manifestar y llevan ese trono para allá para que se manifieste. Hay una película que se llama 300. ¿Cuántos la han visto? Los 300, los espartanos. Hay una escena donde hay una manifestación del aquelarre, donde hay un macho cabrío manifestado, sexo y orgía, y el macho cabrío, el demonio manifestado en medio de todo eso. Son escenas que ponen, que no son películas, amados, son reales, ocurren realmente, ofrendan sexo, ofrendan vírgenes, desnudan a una virgen, se la violan, matan a bebés recién nacidos, dan parte en el hospital, murió el niño pero está vivo y lo llevan para sacrificio humano. Esas cosas suceden hoy en día. Y usted dirá, el pastor está hablando bobería. Piense usted lo que quiera. Cuando lleguemos al reino de los cielos y el Señor dé ese juicio del trono blanco, usted va a ver cómo Dios va a juzgar muchas cosas que usted creían que eran imposibles que pasaran. Satánicos. Aquí tuve un hombre, aquí en esta iglesia, tuve a un anciano de nombre Evangelio. ¿Te acuerdas de Evangelio? Evangelio salió huyendo de donde él vivía en provincia porque descubrió a una bruja. Las casas allá no son como acá, una al lado de otra. En el campo tienen su distancia. De Guantánamo creo que era. Bueno, y él fue a visitar en la noche a aquella vecina a pedirle algo fue. Y cuando él llegó dice que vio a la mujer transformada, volando con un par de alas gigantes. Y él salió corriendo de ahí y la experiencia fue tal que dejó su casa allá y estuvo aquí en los Camilitos, en una casa bien incómoda, en algo bien pequeñito, pero él decía, prefiero quedarme aquí que no ir para allá, porque yo no sé si ella sabe que yo la vi. Así que para contar experiencias de cosas que hacen los demonios, transformas aquí en Cuba, cosas que hacen los demonios, prodigios engañosos que buscan engañar a las personas. Amados míos, Satanás tiene poder, sí tiene cierto poder. No digo que es todopoderoso, pero tiene poder. ¿Tiene dominio? Sí lo tiene, porque a Cristo le dijo, todos los reinos de la tierra y el poder de las naciones te la daré si postrado me adoras. Tiene esa autoridad. Yo tengo mucho miedo cuando usted ve que hay un pastor que se hace famosísimo y construye una iglesia grandísima y se mueve con mucho dinero y te dice, ahí estamos porque la unción y Dios está aquí. Tenga cuidado
porque Satanás le dijo a Cristo, la riqueza de las naciones te daré si postrado me adorares. Tenga mucho cuidado con los lugares a donde haya mucha fortuna, porque la idea de Cristo no fue esa, enriquecer a nadie. La idea de Cristo fue, y la idea y el plan y el que ejecutó, salvar a lo que se había perdido. Bendito sea el Señor. La potestad es el que recibe la capacidad y la autoridad. O sea, es un demonio al que se le capacita y se le da autoridad para operar en algún área. Si se dan cuenta, ven acá, siéntate en la silla ahí. Si se dan cuenta, hay demonios que trabajan por áreas. Hay cuadras que son de juego de bolita y la gente está enviciada a la bolita. Hay regiones que es idolatría, hay regiones que es suicidio, hay regiones que es locura, hay regiones que es epilepsia, que se manifiestan en cantidades. Eso es una operación demoníaca que están trabajando en esa capacidad y en ese rango de autoridad. Hay regiones que lo que se mueve es el dinero y tú ves que prospera la casa y prospera este, ¿verdad? Pero la del lado allá es pobreza, la del lado acá es pobreza, pero esa zona ahí, algo pasó. No vas a ver a Cristo metido ahí, vas a ver amor al dinero ahí. Son buenas personas, pero no les toque lo que adoran. Pasa con familia, ¿no? Pasa con familia. La familia que Sí. la familia es cuñada, hermana, tú eres infértil. Ajá. Tú eres infértil. No había nadie. Infertilidad, maldiciones generacionales, o sea, que lo que viene a uno viene para el hijo y el nieto y así sigue esa maldición. Hay que notar que esas pueden ser obras de demonios. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Amados, porque verdaderamente yo puedo darte toda esta información, pero el objetivo no es que usted conozca cosas de los demonios. El objetivo es que usted conozca la palabra de Dios. Porque tampoco quiero caer como hacen tales personas que hacen un libro sobre la hechicería. Dios me libertó y se la pasan hablando de la brujería, que si este palo lo usan para esto y se pica así, y entonces el hechizo es así, Hay un libro que me dijeron, él vino a libertar a los cautivos. Me lo pintaron como un libro excelente. Lo tengo. Empecé a leerlo, lo dejé en la primera página. Porque la primera página, el primer texto bíblico que usaron es un texto sacado completamente de su contexto. Y dije, esto no puede ser. Paso segunda página, texto fuera de su contexto. Paso texto fuera de su contexto. Y el libro es, cuando yo veo eso así, yo veo que se levanta la figura de Satanás y se minoriza la figura de Dios. Porque si tomas la Biblia y la sacas de su contexto, lo que estás haciendo es glorificar al diablo. Siento mucho la persona que sea la que escribió este libro, pero lo primero que tiene que hacer es tomar todas sus notas y poner la Biblia como va. Lo que dice el texto no puede ser menor, Lo que dice la persona es lo que tiene que ser menor. Si tu experiencia con el diablo es que vinieron murciélagos volando, tú no puedes buscarme un texto que te justifique lo que tú viviste. Porque lo que tú viviste puede ser hasta cosa tuya.
puede ser hasta cosa tuya. Entonces ten cuidado, y yo advierto sobre este libro, y así sobre muchos otros libros, que parecen que son tremendos libros espiritualmente, pero tienen texto fuera de su contexto. ¿Qué pasó con el famoso Fred Brujo? Freddy el Brujo, Se convirtió, que terminó siendo brujo otra vez. pues dando videos y todo lo que hace, de todas sus prácticas eólicas. Se dedicaba- No, para que ustedes estén preparados, para que ustedes sepan. Hey, Bueno, bendito sea Dios Todopoderoso. Primera de Pedro, ¿quién? Vamos a estarlo leyendo. Dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. Dice, sed, ¿qué cosa? Sobrios. ¿Qué cosa es estar sobrio? Estar claro. Hay dos estados, sobriedad o estupor o embriaguez. Ajá. Sobriedad o embriaguez. El que está embriagado, ¿qué hace? hace lo que ya comete errores, hace barbaridad. Lo primero que le dé, la borrachera, el alboroto ese. El que está sobrio, ¿qué hace? Está consciente de todo. Pedro dice, sed sobrios y velad. ¿Qué cosa es velar? Pero en el sentido acá es orando. O sea, estar atentos y en oración. Porque vuestro adversario, el diablo, ¿cómo ponen al enemigo? Como el adversario. Ese es uno de los nombres que se le da a Satanás, que el Señor lo reprenda. Adversario. ¿Qué cosa es adversario? El que está contrario, está contra ti. El diablo es tu enemigo, es tu adversario. Y cuando dice el diablo, habla de todas las huestes de las tinieblas. Son enemigas de la iglesia. No son enemigos del mundo, aunque su objetivo es destruir al mundo. Lo están haciendo. Pero la batalla es contra nosotros, la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque no andamos como los borrachos. Estamos sobrios, atentos, en oración, discerniendo, sabiendo las cosas espirituales. Velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra devorar, esa palabra en el sentido original dice que busca tragar. Tragar. ¿Cuándo pierde una presa? Cuando se la tragan. Hay presas que hasta caen en el estómago vivas. O sea, el objetivo es engullirte, ahogar. Ahogar, ese otro significado de devorar. Absorber. Absorber, consumir. ¿Se dan cuenta de algo? El objetivo de devorar, amado, es que de ninguna manera tú logres escaparte. ¿Cómo los leones atacan a sus presas? Porque tenemos que entender en el sentido literal. ¿Cómo los leones atacan a sus presas?
la acechan, atacan, la muerden, la neutralizan y ese neutralizado empiezan a ahogar a la presa hasta que se la comen. Según el tamaño de la presa, entra viva o no entra viva, hasta que es engullida completamente o destrozada o despedazada. El cocodrilo laúde, la serpiente se la come hasta viva. Amado, no se le puede dar lugar al diablo, porque es de vida o muerte lo que estamos hablando. No puedes retroceder. Cristiano que ha dado el paso, que recibe a Cristo, no retrocedas, porque hay un enemigo que como un león te está rodeando y no sabes en el momento que pueda atacar el enemigo. Versículo 9, porque no vamos a poner la escena oscura sin darle luz a esta escena. ¿Al cual ¿a quién se refiere? Al diablo, a ese león rugiente, al cual resistid. ¿Cómo? No. ¿Cómo? ¿Firmes en qué cosa? En la fe. Al cual resistir, firmes en la fe. Y voy a terminar con esto. Continuamos entonces la semana próxima porque no me da tiempo. Resistir firmes en la fe. El texto con que comenzamos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora se nos presenta un león rugiente que está dando vueltas buscando a quien devorar, al cual, dice el apóstol Pedro, podemos resistir firmes en la fe, permaneciendo firmes en la fe. La palabra resistir esa palabra, ¿qué usted logra entender cuando dice resistir? Soportar, permanecer, aguantar, y son sinónimos de resistir, pero no es el resistir que dice la Biblia. Por eso muchos cristianos están aguantando palos y no se han dado cuenta de lo que tienen que hacer. Porque cuando dice resistir al diablo, la palabra original es la palabra ansistemi. La palabra ansistemi. Por eso es importante siempre ir a los originales para entender qué es el sentido literal del texto. Ansistemi significa hacer frente. Hacer frente. Ahora, si yo le digo a usted, ¿qué significa hacer frente? Combatir. En la guerra hay un dicho que dice, la mejor resistencia es el combate. Hay dos maneras de resistir, acuartelado o combatiendo. En las líneas enemigas. En la Segunda Guerra Mundial, la resistencia, ¿cómo se hizo? La línea y la línea de un ejército contra la línea de otro ejército. Y había un campo baldío en el medio. Y no podía uno ni avanzar ni el otro retroceder, porque estaban defendiendo su franco. Quien pasara por ahí era dado por regla. ¿Cómo se resiste al diablo, amado? Combatiendo. Es la palabra que dice, combatiendo. Pero para combatir, Pedro dice que hay que estar, ¿cómo? Firmes en la fe. Hay cristianos que se ponen a combatir y no están firmes en la fe. Y caen en el engaño de Satanás. Yo oro al Señor
y leo la Biblia en mi casa. Entrégale un mosquete, un fusil a un soldado y mándalo solo para la guerra. Viene el ejército de Satanás, organizado. No piense usted que el diablo está desorganizado. Jesús dijo que es un ejército organizado. Y usted se queda solito en su casa orando. No me hace falta, yo estoy bien en mi casa. Cuando ese ejército viene, no se crea John Silver, no se crea el llanero solitario. Esto es una guerra, amado. Cristo viene y estamos peleando la buena batalla. Y Pablo dice, orando los unos por los otros. ¿Sabe qué significa eso? Peleando también juntos. Peleando juntos. Si usted se queda solito peleando, no va a tener fuerza para combatir. No va a tener fuerza. Quizás sí, mate a 1, 2, 3, 4 soldados, pero no va a ganar la guerra. Uno solo no gana la guerra. Por eso Dios nos mandó a congregarnos, porque aquí estamos peleando juntos. Bendito sea el Señor de la gloria. Resistir ad systemi, resistir paréntesis de lo que yo dije, no significa que si usted está en su casa y tiene una guerra espiritual, no significa que usted no la pelee. Ahí solo el Señor le va a dar fuerza y poder y la va a ganar. Hablo de un cristiano que se va de la iglesia y dice, yo oro en mi casa. No me hace falta estar en la casa, yo me voy. Ese sí, fregado. Fregado. Para ser cristiano no hace falta estar en la casa. Exactamente. Y fue Jesús el que mandó a congregarnos. Por una buena razón. Bendito sea el Señor. Cuando Dios sacó a Israel, los congregó en el desierto. Cuando hizo la iglesia, la congregó. No se deje de congregar. Resistir. Termino con esto ya. Resistir. ¿Qué significa resistir? Firmeza. ¿En qué cosa? En la fe. Firmeza en la fe. Porque el diablo va a buscar atacar tu fe. Sembrar dudas. Cuando tu fe mengue, ahí empezaste a perder la batalla. Sembrando dudas, sembrando miedo, sembrando cosas para que tú no le creas a Dios. Si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Repita conmigo, si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Bendito sea el Señor. Crea en el Señor. Créale al Señor. Bendito sea el Señor. Resistir firmes en la fe significa permanecer en la doctrina. Permanecer creyendo en el Señor. Permanecer en la iglesia. Bendito sea el Señor. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero ad systemi también significa oponerse. Ad systemi significa oponerse. Oponerse. El diablo viene y te siembra desánimo. ¿Cómo tú te opones a eso? Jesús tuvo hambre. 40 días de ayuno. Y el diablo vino y le dijo, si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, atacó la fe. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Atacó su necesidad. Ahí le empezó a taladrar en su necesidad, atacando la fe, a ponerle en duda si él era o no el Hijo de Dios. Óigame, ¿por qué el diablo lo hizo? Porque Cristo había asumido
una naturaleza humana. Y al tener una naturaleza humana, tenía un cerebro. Al tener cerebro, tiene ese pensamiento, y la carne tiende a dudar. La carne tiende a dudar. Todo lo que no provenga de fe es pecado. Buscó hacer pecar a Cristo. Cuando las piedras hicieran pan, no. Cuando pensara que Él no era el Hijo de Dios. Cuando dudara de su naturaleza divina. ¿Cómo le hacemos frente? Como Jesús le hizo frente. Le dijo a Satanás, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre. Te lo voy a aplicar a lo que más nos golpea aquí en la iglesia, la asistencia, ¿verdad? Hoy no puedo ir para la iglesia, ¿por qué? Y viene el razonamiento a la carne. ¿Cómo se hace oposición a eso? ¿Cómo se le hace frente? La Escritura dice, no dejar de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y voy a hacer lo que la Escritura dice. Porque de nada te sirve citarla y no obedecerla. Imagínense que Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y se miró y dijo, piedras, háganse pan. No hizo nada. Simplemente citaste la ley, citaste los profetas, pero desobedeciste. ¿Entiendes el punto? ¿Entiendes cómo se hace guerra espiritual? Que no es pasarse, ahora, en el nombre, fuera, 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 fuera. 4 gritos para echar fuera ¿qué? No, para engañar o para que la gente diga, uy, qué autoridad tiene ese pastor, uy, ahora sí, tremendo. Y se ponen y se cogen los micrófonos, y cambian las voces y hacen 1000 espectáculos. ¿Para luego qué? ¿Para luego qué? Estar dando lugar al diablo, o el que se jamó todo ese espectáculo, disculpe la palabra jamó, el que se comió, el que se nutrió de esa cosa, sigue su vida estando enredada. Ay, amado, le estoy enseñando cómo se hace. Ay, es que no tengo ganas de orar hoy. Pero la Escritura dice, y empiezas a citar la palabra de Dios. No dejando, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y yo no quiero, mi carne no quiere, pero no voy a hacer lo que mi carne quiere. No voy a hacer lo que los ejércitos de las tinieblas me están sugiriendo. Voy a hacer lo que Dios dice en su palabra y doblo mi rodilla a orar, no en la carne, sino en el Espíritu. Ay, no, eso del diezmo y la ofrenda, eso, no, que eso... Busca lo que dice Dios en su palabra. La Biblia tienes, ¿verdad? Busca lo que dice Dios en su palabra. Ay, no se puede ser tan fanático. A la iglesia no se puede ir todos los días. Hay cosas muy importantes, hay que trabajar. Al César lo que es del César, repito como al principio, a Dios lo que es de Dios. ¿Quién es más importante, César o Dios? Tu testimonio va a demostrar si estás peleando bien o no la guerra espiritual. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Está aburrido usted ya? ¿O me deja o puedo terminar? ¿Puedo terminar? Oponerse. Pero también está resistir, porque al-sistemi significa resistir, y usted lo había dicho bien. ¿Qué cosa es resistir? Permanecer, aguantar, soportar. ¿Y cuándo hay que resistir?
cuando viene una prueba, cuando viene una tribulación, cuando viene un momento de angustia, y es aunque sea generada por el enemigo y sea una batalla espiritual, hay que resistir. Hay que resistir. Hay cristianos que dicen, ay, no voy más para la iglesia. Cuando le dan el primer zarandeo, hacen así, mira. Se van de la iglesia al primer zarandeo. ¿Qué piensas? ¿Que en el primer zarandeo y te fuiste, el diablo te va a soltar? No. Ese león te mordió. Hasta que no te ahogue, no te mate y no te trague, no paras. No para. No para. La única esperanza es resistir. Estoy con dolores, pero en la casa de Dios. Estoy en angustia, pero buscando al Señor. Todos me dicen, hey, ¿y ese Dios tuyo? A ver, ¿por qué no te da respuesta? Aunque yo no vea con mis ojos, las cosas que se ven no son las que Dios quiere, no son las que Dios nos llama a ver, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven, dice la palabra, son eternas. Y Dios dice en su palabra, buscando las cosas que no se ven, no las que se ven. Bendito sea el Señor. Aunque no veamos Job, ¿qué podríamos decir de Job? Job, Dios permitió la crisis de Job. La tribulación de Job, Dios la permitió. Y Satanás fue quien se encargó de esa tribulación. Pero Dios le dio a Satanás el permiso. Bendito sea. Son cosas que, pero pastor, no entiendo eso. Oh, hay cosas en la Biblia que no luchemos con el entendimiento, sino permitamos que la fe nos ayude a poder alimentarnos de su palabra. Pero hay cosas que Dios permite para edificación de nuestras vidas. Hay cosas que Dios permite, hay momentos y tribulaciones que Dios nos permite, y por más que clamemos al Señor, Dios tiene un propósito y tendrás que pasar por ese propósito. Y ahí el adsistemi es resistir. Resistir. Haciendo frente, ¿cómo? Resistiendo. No resistiendo los palos del diablo, no, eso se reprenden. Resistiendo, permaneciendo en la fe. Óigame, la esposa le dijo a Job, maldice a tu Dios y muerte. Y Job no maldijo a Dios. No lo hizo. O sea que a veces el diablo va a usar, como dijo en el libro de Miqueas, en la profecía, cuídate aún de la que duerme al lado tuyo. Porque aún la que duerme al lado tuyo puede ser instrumento del enemigo para atacar tu vida. Por eso las esposas y los esposos también tenemos que estar guardados en el Señor para no ser instrumentos del enemigo para herir a la que se acuesta o al que se acuesta a nuestro lado. Ay, pastor, pero mi esposo es un demonio, mi esposo es... y usted es un ángel. Usted tiene que orar al Señor para que sea bendición en su casa. A su esposo, en el caso de las mujeres, a sus esposas, en el caso de los hombres. Bendito sea el Señor. Resistir. Adsistemi es contradecir. Contradecir. Y viene el diablo, viene del enemigo, viene un espíritu de mentira de eso, mentirosos que son, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús, a decirte, lo que tú tienes es grave. Y tú le sigues la corriente. Eso me ha pasado a mí. Le seguimos la corriente y empiezas a ponerte peor por seguirle la corriente, contradecir. Vienen a decirte esto, Satanás mentiroso, que el Señor te reprenda en el nombre de Jesús. La Biblia enseña que Él es padre de mentira, por tanto el ejército de las tinieblas usan la mentira como herramienta, como arma. Contradecir, ¿qué cosa es? No.
yo no voy a morir, voy a vivir. No. Esto no es para muerte, es para vida. No. Dios tiene cuidado de mí. Así es como se pelea. Y hay que probarlo por el espíritu, para saber que Hay que. no viene de Dios. Ese es otro tema para la semana próxima. Bendito sea el Señor. O sea, estamos en el nivel 1 del combate. Estamos en el nivel 1 del combate. Porque enseguida tenemos que saber cómo hacer esa resistencia. Contradecir. ¿Te viene a decir algo? No. No lo recibo. No. No lo acepto. No, porque mayor es Dios. Y Dios dice en su palabra esto. Yo le creo al Señor. Pero contradecir es en la mente. Los demonios no son omniscientes. No son omniscientes. Ellos no saben tus pensamientos. Ellos tienen que oír. Por lo tanto, ellos ven. Es un ejército organizado. Ven tu casa, ven tu vida, dan reporte a sus autoridades y elaboran planes para destruirte. Entonces saben cómo atacarte. Y esos planes son tan organizados que hasta incluso te ponen adivinos en el camino. Te ponen adivinos en el camino. Y parece como que esa persona adivinó lo que te iba a suceder. Pero en realidad era un demonio usando a ese hechicero, a esa persona, para decirte parte del plan que tienen orquestado en contra tuya. Pareciera que te adivinaron el futuro. Lo que te dijeron simplemente es el plan para la destrucción de tu vida o el plan que ellos orquestan. Por ejemplo, para salir de Cuba, ¿qué es lo que más hacía la gente? Brujería. Brujería. Y se hacían la mano de ñiñi y el pie de fuafuá y así para irse del país. Y ofrenda para aquí, ofrenda para allá, para irse del país. Un plan orquestado por el enemigo. Y gastando dinero. Se enferma el hijo de alguien. Le dicen, esto está feo, tienes que ir a ver a fulano de tal que le haga tal cosa y tal resguardo y tal cosa. Y cuando llegan allá, fulano de tal le dice, tú eres el hijo que está enfermo con tal cosa. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo sabía? Un plan orquestado desde el principio. El demonio que operó la enfermedad. El demonio que preparó al hechicero en tal lugar. El demonio que preparó a la persona que te iba a dar el consejo. Y así llevando la vida de esa familia para la destrucción. ¿Tanto valen los hombres para ellos querer destruirlos? Claro que sí, porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos esa oportunidad de salvación y ellos buscan destruir eso. Dime tu pregunta. Habla alto, habla alto. Los demonios no saben lo que pensamos. No. Los demonios se pueden saber lo que sentimos. Saben lo que sentimos, lo que experimentamos. El diablo tienta conforme a la concupiscencia. Él no sabe tu concupiscencia hasta que es manifiesta. Si a ti se te van los ojos atrás de las mujeres y los que son varones, aquí me pueden decir si esto pasa así o no pasa así. Vas caminando por un lugar y sientes el mirar para allá y en el fondo sabes que vas a ver a una muchacha. Y cuando haces así, ahí está. La próxima acción es que se te vayan los ojos. ¿Pasa o no pasa? Tenemos como
séptimo sentido para ese asunto. Paso número 1. Paso número 2. El espíritu inmundo que viene a sembrar lascivia. ¿Te acuerdas? Ellos funcionan así, sembrando el pensamiento. Hablan y cuando hablan, algunos escuchan voces, otros empiezan a tener pensamientos. Pensamientos que no son tuyos, que son sembrados. Funciona así espiritualmente. Y empiezas a recordarla. Paso número 3, masturbación. O adulterio o fornicación, según se dé el caso. Ellos hasta ofrecen a las personas como si fuesen de ellos. Tuve el caso acá en la iglesia de una niña de 14 años que estaba endemoniada. Para que una niña de 14 años esté endemoniada, ya es una puerta abierta y una inocencia robada. Y cuando cae al suelo endemoniada, que empezamos a reprender, aquella niña empieza con la mano como a querer arañarse. Yo le aguanto la mano y reprendo al enemigo. Y al momento el demonio ese me dijo, no por la boca de ella, sino audible para mis oídos, si la quieres, te la entrego. Y esa niña de la mano así hizo así, como diciendo, tómame, puedes hacer conmigo lo que tú quieras. Gracias a Dios, y yo digo, nunca vaya a reprender solo. No se meta, llaneros solitarios no funcionan. Cuando Jesús envió de 2 en 2, por una buena razón, y en ese momento estaba Tomás, estaba mi mamá, no recuerdo quién más estaba. Eran varios. Sí. Fue en esa zona ahí de ahí al lado. Si quieres, te la entrego, como entregándola sexualmente. Amado, horrible. Ahí me tocó reprender a ese demonio sucio y cochino y a echarlo fuera de ella. Pero yo me pregunto, y bajo esa estrategia, ¿cuántos han caído? Pastores que caen en fornicación y en adulterio, aún dentro de las mismas iglesias, con miembros. ¿Por qué son? ¿Por qué pasa eso? Puertas abiertas. Puertas abiertas. Le tentó conforme a su concupiscencia. Ahí me atacó, gracias a Dios que no estaba. Pero usted imagina que caiga en eso. Señor, reprenda en el nombre de Jesús. Sí. Tu concupiscencia no sea manifestada, el diablo no tiene conocimiento de lo que tú estás haciendo. Exactamente. A ver, hay un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? ¿Te acuerdas de ese dicho? Bueno, Satanás está tentando desde el primer hombre. No te creas que tú vas a hacerle frente a un enemigo de más de 6.000 años de experiencia tentando y destruyendo vida. Tenemos que ser sobrios. Creo que los pastores hablan mucho del testimonio cristiano, porque el diablo es lo que está haciendo tus acciones. Exactamente. De tus malas acciones, ya por eso, ¿no? Mira, una vez reprendiendo a un demonio, empezó a tentarme por el orgullo. No, Alain, no, porque él sí tiene poder y autoridad. Mandé a otro a reprenderlo. Porque no es Alain, no soy yo, es Cristo. Pero el diablo sabe inflar globo, y cuando te infla el globo del orgullo, perdiste la batalla. Cuando te toca por donde es, perdiste. Hay gente que se ha puesto a reprender demonios y los demonios lo delatan. Tú no tienes autoridad, porque tú cuando estás solo en el cuarto ves videos de pornografía. Papá, cuando dicen eso, el que está reprendiendo, ¿qué hace?
se lo traga a la tierra. Lo acusó, le sacó a la luz. Hay que tener cuidado. El caso que está hablando. Incluso hasta tuve la experiencia de una mujer manifestada, no sé si te acordarás, dando gritos y esto. Y cuando fui a reprender, el Espíritu Santo me dijo, el demonio no está en ella. Ella está manipulada. El esposo es el que está endemoniado. Y el esposo estaba entre la congregación cantando, aleluya, así, con las manos alzadas, llorando. Y recuerdo que señalé así, y dije, sal de ese hombre en el nombre de Jesús. Y estaba así, y empezó, ¡ah! Y los que estaban al lado de él dieron un brinco, un susto, porque fue de repente, todos estaban con los ojos cerrados, la mujer dando gritos al frente. La mujer dejó de dar gritos y el que cayó en el suelo clamando a Satanás para que lo librara fue el marido que estaba llorando, con las manos alzadas. Cuando reprendo a ese demonio, me dijo, yo no voy a salir porque en tal casa hay un árbol en el patio y a tantos metros hay un hierro enterrado y eso me ha dado autoridad para no dejar este cuerpo. Y mientras no saquen eso de ahí, yo no voy a salir de este cuerpo. Detalles, dijo. Yo no pedí detalles, yo dije, sal fuera. Si usted piensa que yo fui a sacar eso, le dije, en el nombre de Jesús, te dije, sal fuera. Salió fuera. No caigas en el juego del diablo. No, entonces hay que ir y salen para allá, y a desenterrar, y échale aceite, y enterremos una Biblia ahora, para que sea para siempre del Señor. Hay gente que se pone y cómo te llamas, y quién te envió, y qué estás haciendo ahí, y cuántos son, y hacen una entrevista al demonio, cuando Jesús nos mandó a echar fuera demonios. La batalla se realiza, y es el segundo nivel, que es detener. ¿Qué cosa es detener? Frenar. Yo no tengo que hacerte una entrevista. Yo no tengo que saber cuántos hay. Jesús no se pasó diciendo cuántos demonios hay aquí, cuántos demonios hay aquí. No, lo hizo con uno solo, el Gadareno, para enseñarnos a toda la iglesia que puede haber más de uno. Pero ya luego no vemos cuántos hay. Vemos al Señor diciendo, cállate y sal fuera, cállate y sal fuera. Para reprender demonios es en el nombre de Jesús, echándolos fuera. Echar fuera y reprender. ¿Reprender qué cosa es? Regañar, oponerse, resistir, contradecir, detener. Detener, ¿qué cosa es? Impedir la obra. Cuando llegamos a tu vida, ¿qué se hizo? Reprendimos, impedimos la obra. Estabas en idolatría, estabas en esto, ahora ya no estás en eso. La familia sigue, seguimos predicando el evangelio. Ve, y tú presentas oposición a tu familia, deteniendo la obra. Yo no participo en esto. Ustedes lo hacen, yo no estoy de acuerdo. Ustedes le ponen música, yo no la quiero. Deteniendo, impidiendo la obra. En tu casa, que hay pesadillas, hay enfermedad. Tienes que pararte en el nombre de Jesús a presentar oposición, a detener la obra, a oponerse, a oponerse a ese ataque del enemigo. Ad sistemi, ya voy terminando, de verdad que sí. Ad sistemi significa perseverar. Perseverar. Porque a veces la batalla no se libra en un día. A veces lleva tiempo peleando. Dime. Sí. Eso vamos a verlo la semana próxima. Pero cuando vaya a poner
Mira, una maldición generacional, algo que va por la familia, ahí, así, te da. Ajá. Hay doctrinas que sostienen que cuando un cristiano viene es liberado parcialmente, no totalmente. Yo estoy en desacuerdo con eso. ¿Por qué? Porque yo creo en la completa perfección y el poder del sacrificio de Cristo. Jesucristo dijo, consumado es, tetelestai, consumado es, todo está hecho. Cuando el cristiano viene que recibe a Cristo, usted es santificado, regenerado, amén, perdonado, redimido, amén, se hace templo del Espíritu Santo, en ti viene a morar el Espíritu Santo, Cristo habita en ti, por lo tanto, toda maldición debe quedar revocada por el poder de Dios. El trono de Dios es un trono santo. Donde habita Dios no puede haber maldiciones. Donde habita el Espíritu no pueden haber demonios. Por lo tanto, las doctrinas que sostienen que hay que liberar a los cristianos y entonces, porque hay demonios que van a seguir ahí, no. Si está el Espíritu Santo, no hay demonio. Si está el Señor, no hay maldiciones. La luz y las tinieblas no mezclan. O sea que si en tu casa hay una maldición de borrachera, cuando vienes a Cristo eso se rompió. Porque Jesús llevó en la cruz todos nuestros pecados. Eso se rompió ahí. Otra cosa es que le des lugar. Porque viene el espíritu que habitaba esa casa, ese demonio, viene. La ve ordenada, pero vacía. El asunto es que no esté en la casa vacía. Porque cuando la casa está vacía, ahí vuelve con 7 peores. Que si era borrachera con homosexualismo, con esto y viene a ser peor la condición. ¿Te das cuenta? Eso es lo que yo creo según la palabra. Cuando vienes a Cristo, la obra de la cruz es una obra completa, no incompleta. Toda doctrina que diga que la obra de la cruz es incompleta, o sea, que recibiste a Cristo, pero hay que llevarte a un sector de liberación para echar fuera demonios. ¿Para qué es la oración de fe? ¿Para qué recibimos a Cristo? ¿Para qué le decimos, ven a mi corazón, oh Cristo? Que en él hay un lugar para ti, como dice la canción. Ven, pero deja que hagamos nosotros la obra. Entonces no es un sacrificio perfecto, es imperfecto. Están queriendo decir que estamos en Cristo con los demonios. Exactamente. Nada tiene que ver el templo de Dios con los demonios. Nada tiene la luz con las tinieblas. Cuando el Señor viene, al menos mi Señor, el que predica a otro, no sé qué Señor será. El mío sana, salva, restaura, libera. Y cuando lo hace es perfecta su obra. Amén. No incompleta su obra. Es que ya no puedo responder más preguntas. La semana que viene, amado, perseverar y sostenerse en pie es al sistema. Perseverar, aunque no vea la respuesta, yo sigo creyendo y sigo batallando y sigo permaneciendo. Amén. Vamos a hacer una oración.